Bueno, pues bienvenidos a esta nueva edición de Baker Café. En esta ocasión volvemos al formato tranquilo, al formato sosegado. Este es un programa para muy cafeteros, realmente para muy cafeteros de Baker Café, para tomarse 1, 2, 3 y hasta 4 cafés muy cargados. Si puede ser un vienés bien negro, pues mejor. Porque vamos a hacer un vídeo muy tranquilo. Es posible que esto dure media hora o incluso una hora o incluso más, lo que debe sí el cuerpo, porque vamos a hablar de muchas películas, básicamente de todas las películas que yo guardo con mucho celo, con mucho amor, en un disco duro de 3 terabytes, un disco muy pequeño, de 3,5. Lo tengo por aquí. Bueno, ahora no lo puedo enseñar, pero ya haré una foto y la enseñaré. Es un disco duro que sin duda me lo llevaría a una isla desierta, siempre y cuando hubiese conexión USB, claro, porque en este disco duro guardo todas las películas que considero tesoros cinematográficos y que digamos que me importaría mucho si se perdieran algún día. El resto del cine me daría un poco igual que desapareciera, pero estas películas que guardo en este disco duro no quiero que desaparezcan nunca, las guardo con mucho cariño. Eso no significa, y esto quiero que quede muy, muy claro, esto no significa que sean para mí las películas más importantes de la historia del cine, y ni siquiera que sean las mejores películas de la historia del cine, sino que son películas que por alguna razón les tengo mucho cariño y por alguna razón no me importa ver una y otra vez. De hecho, las películas que guardo en este disco duro las he visto más de una vez, más de 2, más de 3 y algunas incluso más de 100 veces, no exagero. Son películas que me reconfortan, que me hacen estar en casa, que me alucinan, que excitan mi testosterona. Básicamente podríamos dividir en tres categorías las películas que almaceno en este disco duro. En este disco duro de incunables. Que por cierto, muchas de ellas son incunables porque son muy difíciles de conseguir, muy difíciles de descargar. Algunos incluso son ripeos de VHS. E incluso me gusta que se vea así con esas imperfecciones típicas del VHS. Pues como decía, estas películas se pueden dividir básicamente en 3 categorías. Una, películas de grandes efectos especiales barra grandes dosis de testosterona. Es decir, películas que tienen mucha acción, tienen personajes muy testosterónicos, muy molones, a la antigua usanza de los 80. Y también películas que tienen efectos especiales que me han maravillado, que me parecen preciosos, alucinantes. Son obras plásticas, propias de estetas, obras que me da igual que no tengan argumento, me da igual que sean tontas, me da igual que sean infantiles. Son películas que son flipantes en cuanto a efectos especiales y solo con verlas se me eriza el vello. O porque tienen grandes explosiones, o muchos disparos, o muchas escenas épicas. Son películas épicas y que guardo por su epicidad. Esta es una categoría. Segunda categoría. Películas que me reconfortan, que me hacen, no sé, sentirme como en casa. Son películas que a veces son tontas, son simples. Muchas veces son películas incluso podríamos decir que aburridas, a lo mejor, pero son películas que, no sé, me hacen sentir bien. Son feel good movies, pero a nivel muy personal. Películas que, por ejemplo, transcurren solamente en un solo escenario, como las típicas Who Done It, donde hay un grupo de personas que comparten un único espacio, ya sea una mansión, un barco, un tren, lo que sea, y tienen que interactuar entre ellas y descubrir, por ejemplo, quién es el asesino o el malo o el que les está boicoteando de algún modo, ¿no? Y ya está, no hay nada más. Simplemente es una conversación, es como una obra de teatro. Pues estas películas también me reconfortan.
me hacen sentir bien, estoy a gusto con ellas y nunca me canso de verlas, y es como que me refugio en una especie de Edén arcádico o tranquilo, donde todo el caos del exterior pues queda fuera, y estoy bien, sencillamente estoy bien. Y luego hay una tercera categoría de películas que son sencillamente películas que considero excelsas por alguna razón. Excelsas a nivel de guión, a nivel de dirección. Fueron a lo mejor muy rupturistas por alguna razón en su momento cuando las vi. Me impactaron mucho a nivel intelectual, emocional, psicoemocional, como queráis interpretarlo. Y son películas que por alguna razón, bueno, quiero conservar porque admiro el buen hacer del director, admiro el buen hacer del guionista, admiro el buen hacer del director de fotografía o lo que sea. Y finalmente hay una pequeña categoría que son películas que son sencillamente raras, esquinadas, difíciles de conseguir, y solo por eso ya me gusta conservarlas. Son películas a lo mejor de dibujos animados que solamente se han emitido en televisión, pero me hacen gracia conservarlas, o tienen algo que me llama la atención, o son películas que tienen algo que me gusta y no sé muy bien qué es, pero bueno, son como inclasificables, raras, frikis, y que conservo. Es decir, que realmente solo un tercio de las películas de esta lista, que es bastante amplia, son realmente, podemos decir, películas buenas. El resto son muy idiosincrásicas, así que no espero que compartáis estos gustos, y básicamente lo que pretendo haciendo este vídeo no es tanto ilustraros sobre la historia del cine, sobre el buen cine, sino casi hacer una especie de ejercicio de desnudarme frente a vosotros y enseñaros mis manías, mis locuras, mis gustos personalísimos. Y bueno, si esto sirve para descubrir alguna perla cinematográfica que queráis ver, pues bienvenido sea. Y si no, pues simplemente disfrutad de este ejercicio de stalkeo, en el cual vamos a profundizar en mi disco duro, vamos a mirarlo de arriba abajo, vamos a explorarlo, casi como si os colarais en mi casa y me robarais el disco duro. Espero que no, pero bueno, imaginemos que es así. Y eso, vais a ver todos mis secretos cinematográficos, uno a uno. Voy a intentar, de hecho, decirlos en orden alfabético, más o menos, porque algunas cosas no se pueden ordenar bien por temas de números y caracteres raros, pero en general todo voy a intentar ordenarlo en orden alfabético. Voy a abrirlo, el disco duro, para que veáis que todo esto es en directo. Casi que sería esto un directo de Twitch o de YouTube, o YouTube Now. Pero no es así, es un vídeo Baker Café canónico, bueno, no del todo, medio. Ya digo, vídeo para muy cafeteros, para que os lo pongáis por la noche, tranquilamente, os relajáis, os tumbáis en el sofá, en la cama, cerráis los ojos o no, porque voy a poner imágenes para ilustrar las películas. Pero ya digo, no es para andar con prisas. Si tenéis prisas, ya os podéis ir. Venga, iros, cerrad este vídeo, no os quiero aquí. Solo quiero que se queden aquí los que no tengan prisa. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a abrir el disco duro. Y empezamos. Primera película, 10. La mujer perfecta. Bueno, esto es una película de 1979 dirigida por Blake Edwards, con guión de Blake Edwards y bueno, protagonizada por Dudley Moore, un actor que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, y por Bo Derek. También aparece Julie Andrews. Y bueno, es una película, es una comedia, pero es una comedia extraña, como muchas de las comedias de los años 70, y me da buen rollo. Tiene momentos un poco extraños donde hay grandes silencios, grandes escenas donde no ocurre nada, hay mucho humor blanco, a veces humor negro, a veces hay diálogos muy punzantes.
Y es una película que, bueno, a mí, sinceramente, me complace mucho. No he visto muchas veces esta película, pero sí que me gusta guardarla para tenerla siempre ahí en la recámara por si algún día me apetece verla. Recibió 2 nominaciones al Oscar, a Mejor Banda Sonora y Mejor Canción. La banda sonora es muy reconocible, cuando la escuchéis ya veréis cómo. Yo no la voy a poner, por si acaso me salta el copyright, pero si escucháis la banda sonora ya veréis cómo suena mucho. Y eso, os recomiendo que la veáis. 10, La Mujer Perfecta, una película, una comedia bonita, bonita, sí señor. Siguiente película, 12 Hombres sin Piedad. Bueno, peliculón clásico. Esta película la guardo por varias razones. Primero porque es una obra maestra del guión y también porque es un ejemplo de whodunit, de obra de teatro casi, donde un grupo de personajes solamente están en una habitación hablando y nada más. No hay ni una sola escena fuera de esta habitación donde 12 miembros de un jurado deben juzgar a un adolescente acusado de haber matado a su padre. Dirigida por Sidney Lumet, con guión de Reginald Rose, basado en una obra de Reginald Rose. Bueno, reparto Henry Fonda, Lee J. Cobb, Jack Warden, en fin, impresionante el reparto, impresionante los actores, sobre todo Henry Fonda, y una película que yo recomiendo siempre ver cuando se discute sobre si nos debemos fiar de los testigos, cómo todos estamos sesgados de algún modo y cómo en el fondo queremos creer lo que queremos creer. También estuvo nominada al Oscar en 3 categorías: Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Adaptado. Sin duda, sin ninguna duda, muy merecido. 12 Hombres sin Piedad, peliculón, en serio. Luego tenemos 20.000 leguas de viaje submarino, una película de 1954 de Richard Fleischer. Bueno, es una de tantas adaptaciones de la novela homónima de Julio Verne, pero esta en concreto, protagonizada por Kirk Douglas, a mí no sé por qué me relaja. No es una gran película, no considero que sea una buena película, aunque recibió un Oscar a los mejores efectos especiales y a la mejor dirección artística, pero a mí me gusta, a mí me relaja, me hace sentir a gusto. Ocurre todo en un espacio pequeño, que es el submarino, y luego hay escenas fuera también, pero en general, no sé, me da buen rollo y es una película que para ponérmela, por ejemplo, para dormirme, que es una manía que tengo, para verme películas para conciliar el sueño, pues a mí me sirve estupendamente. Y además tiene este aire steampunk. A mí el steampunk siempre me ha gustado mucho, así que os recomiendo sin duda 20.000 leguas de viaje submarino. Bueno, aquí tenemos otra película. Es un ejemplo de cine testosterónico, como os decía antes, cine épico, y además fue rupturista en su momento con los efectos especiales, con la puesta en escena, etcétera, que es 300, película de 2006 de Zack Snyder. Zack Snyder es un director muy irregular, pero realmente si he de escoger una película suya, 300 me parece la película más redonda. Y mira que es una película que no tiene un gran argumento, pero la puesta en escena, los detalles, bueno, la voz de Gerard Butler, si la escuchas en versión original, es impresionante cómo imposta la voz, como su voz gutural, bueno, impresionante. Es una película realmente testosterónica en todas las palabras. Incluso Lina Headey parece un hombre en esta película. Es que es tan testosterónica que rezuma masculinidad, ¿no? Como digo, película para ver, para disfrutar, con música de Tyler Bates, una banda sonora epiquísima. Y bueno, basada, es una adaptación del cómic de Frank Miller, que es autor de obras como Sin City. Y básicamente ya conocéis la historia, que es la batalla de las Termópilas del 480 a.C. Pero eso es lo de menos. A mí me da igual dónde ocurra la película, de hecho me da igual el argumento. Lo que me gusta es, como digo, las batallas en cámara lenta, las explosiones, los gritos, los músculos tersos, en fin,
maravillosa, 300, la fui a ver al cine y salí flasheado. Esto es un raro ejemplo de película que me gustó mucho, pero que los trailers que aparecieron antes del estreno de la película aún me entusiasmaron más, hasta el punto de que veía el tráiler, uno de ellos en concreto lo veía cada día. Era como mi despertador, era alucinante, la banda sonora, los gritos, el montaje, hasta me lo descargué en MP3 y cuando salía en bici o a correr me lo ponía de vez en cuando porque es que era alucinante el tráiler es alucinante, la película también, pero el tráiler creo que es incluso mejor que la película. En fin, 300, obra maestra. Siguiente película, 2010, Odisea 2. Sí, sé que estaréis pensando, oye, ¿por qué no pones 2001, una Odisea en el espacio? Es una gran película, una película que me gustó ver y que he visto más de una vez, de hecho. Película que, bueno, que ha servido para debatir muchísimo, qué diablos es el monolito. Stanley Kubrick, en fin, es un director de cabecera, pero no es una película que considere que deba guardarse en este disco duro para revisitar. Sin embargo, la segunda parte, 2010, Odisea 2, dirigida por Peter Hyams, también basada en una novela de Arthur C. Clarke, sí que es una película que no sé por qué a mí me complace. Me parece muy interesante la premisa, me parece muy interesante la resolución. Tiene toques de space opera y también tiene toques relajantes porque transcurren todos en una nave espacial, casi como si fuera un submarino. Y, en fin, Roy Schneider, aquí me gusta mucho. Helen Mirren aparece muy jovencita, haciendo de rusa. Y también aparece John Lithgow, por ejemplo. Y, en fin, no sé, es una película que a mí me gusta bastante y ocurre exactamente 9 años después que 2001, una vez en el espacio. Si no la habéis visto, os recomiendo que le echéis un vistazo y además tiene unos efectos visuales bastante llamativos. No en vano recibieron una nominación al Oscar en el año 1984. Siguiente película, aquí vais a alucinar bastante. Esto es una película del año 2011, dirigida por Justin Lin. Y mira, estoy dando muchos prolegómenos porque no quiero decir el título porque voy a quedar fatal ahora mismo. Pero voy a explicar por qué, voy a explicarlo. Esta película es A Todo Gas 5, es decir, Fast and Furious 5. A ver, maticemos. A mí la saga Fast and Furious, las primeras 3 entregas, diría incluso que las 4 primeras entregas me parecen basura. Basura absoluta. Pero de un tiempo a esta parte, las últimas entregas me parecen un entretenimiento muy interesante. Película testosterónica, flipada, súper exagerada, pero a mí me lo hace pasar muy bien y es muy divertida y acción muy bien rodada, sobre todo la quinta parte, dirigida por Justin Lin, como he dicho ya, me parece que tiene escenas mitiquísimas, como la persecución con una caja de caudales detrás, enorme, impresionante. Bueno, película que aparece Vin Diesel, Paul Walker, antes de Amochar, de Rock, Dwayne Johnson, ¿no? Incluso aparece una joven Gal Gadot. Y bueno, no voy a comentar nada del argumento porque el argumento es básicamente cero patatero, pero es una película que merece verse de vez en cuando por sus escenas de coches haciendo flipadas, casi de cómic. Siguiente película, Abierto hasta el amanecer, del año 1996, dirigida por Robert Rodríguez, con guión de Quentin Tarantino y también Robert Rodríguez. Bueno, esto es una película que fui a ver al cine y creo que la fui a ver al cine 3 veces. No es que sea un dechado de guión, pero no sé qué tiene, que realmente todo me encanta en esta película. Me gusta mucho el ambiente. Me gustaría poder vivir algunos de los ambientes de esta película. Los primeros 45 minutos, la primera parte de la película es Tarantino, 100%. Diálogos, tranquilidad, diálogos ingeniosos, con George Clooney en uno de sus primeros papeles cinematográficos, por no decir el primer papel cinematográfico importante, después de su serie Urgencias. Y bueno,
impresionante su personaje de Seth Gecko y su hermano, que está interpretado por el propio Tarantino, con lo cual es muy divertido. Hace de personaje totalmente desquiciado, violador, psicopático y demás. También tenemos un Harvey Keitel muy interesante, una Juliette Lewis, Salma Hayek con uno de los bailes ya icónicos de la historia del cine, y luego personajes típicos de las películas de Tarantino y Rodríguez, como son Cheech Marin, Danny Trejo y demás. Ya digo, una película cuya primera parte está dirigida y guionizada por Tarantino, podríamos decir, y la segunda parte está más dirigida y guionizada por Robert Rodríguez, donde ya todo es un despiporre. Realmente, si existiera la teta enroscada, el bar de la teta enroscada, a mí me encantaría acudir más de una vez. Y además tiene esta película otra cosa que hace que gane puntos, y que podríamos decir que es una subsección de películas que siempre intento incorporar en mi disco duro. Además del género whodunit, o el subgénero whodunit, también me gusta el subgénero de road movies, es decir, todas las películas que ocurren en la carretera, que tengan que ver con un gran viaje y que el viaje transforma a los protagonistas de algún modo. A mí esas películas me encantan. Y esta tiene ese elemento, porque hay un viaje en coche, hay un intento de cruzar la frontera de México, y luego pues un descanso, ¿no? en un bar de carretera, un bar de motoristas, divertidísimo, donde vamos a descubrir que, en verdad eso es una trampa vampírica, ¿no? Película muy divertida, muy desprejuiciada, en fin, me lo pasé bomba. Y como curiosidad os diré que la banda sonora me gustó tanto, que me la compré en casete, porque para aquel entonces empezaban ya a aparecer los primeros CDs de música. Ya estoy hablando del Pleistoceno, pero sí, en aquel entonces todavía los CDs no eran algo muy normal, y yo necesitaba tener la banda sonora porque evidentemente no había MP3s para descargar. Yo creo que no había ni internet, y si había internet era muy precario, ¿no? Yo necesitaba la banda sonora, y como no aparecía en CD todavía, pues mira, me la compro en cinta de casete, y ya me la compraré en CD más adelante. Me la compré en cinta de casete y me la ponía sin parar. Me encantaba abierto hasta el amanecer. Peliculón, peliculón. Siguiente película. Primera película española de la lista, Abre los ojos, de Alejandro Amenábar, del 1997. Con guión de Alejandro Amenábar y Mateo Gil. Protagonizada por Eduardo Noriega, Penélope Cruz, Chetelera, Fele Martínez, Namja Nimri, ¿no? Como se pronuncie. Esto es una película que a lo mejor ha envejecido mal, ¿vale? Pero cuando la fui a ver al cine, yo esta película la fui a ver al cine porque llevamos mucho hype con Alejandro Amenábar, porque su primera película, que también la fuimos a ver al cine casi de casualidad, nos flipó muchísimo. Estoy hablando de Tesis. Y esta película, pues no sabíamos nada de ella. Habíamos visto el tráiler, salió justamente un año después que Tesis, y dijimos, vamos a verla, a ver qué tal, ¿no? Tiene buena pinta. Salí del cine totalmente en una nube, como si... Claro, hoy cuando ya hemos visto películas tipo Matrix y demás, ya no llama tanto la atención, pero en su momento fue tal golpe de originalidad. Yo creo que nunca había visto nada parecido en el cine. Lo había leído en novelas de Philip K. Dick y demás, pero nunca había visto una película que tratara de esta manera los mundos virtuales y demás. Y además, como no tiene demasiado presupuesto, pues hicieron una especie de arreglo para poder plantear la película sin grandes efectos especiales. Siguiente película. Abuelo, Made in Spain. Empezamos fuerte. Otra película española. Y esto sí que es una cosa muy personal. Estamos hablando de una película de Paco Martínez Soria. Son películas que a mí me complacen especialmente, me recuerdan a mi infancia y me encantan.
película de Pedro Masó de 1969. Bueno, la típica comedia entrañable, y os tenéis que ir acostumbrando porque os voy a mencionar bastantes películas de Paco Martínez Soria. Hay que ser muy conscientes de que Paco Martínez Soria tiene una serie de películas de humor baturro que son bastante malas, pero sin embargo tiene otras que están basadas en obras de teatro sólidas, con guión sólido, y son comedias muy elegantes. Evidentemente siempre hay el deje y el toque de Paco Martínez Soria, pero rodeado de la solidez de un buen guión. Esta película navega entre ambos extremos, pero aún así la guardo, aún así me parece interesante. Ocurre un poco como con Luis de Funes, que también tiene una versión más agropecuaria, podríamos decir, una versión más elevada, que como veréis también Luis de Funes está muy presente en este disco duro. Como decía, Abuelo Made in Spain. Siguiente película, Abyss, película de James Cameron de 1989, con guión de James Cameron, música de Alan Silvestri. Si una película tiene música de Alan Silvestri, ya gana puntos. Estamos hablando del compositor, por ejemplo, de Depredador o de Regreso al Futuro. Imaginaos. Como no, esta banda sonora es impresionante. Tenemos aquí a Ed Harris, María Elizabeth Mastrantonio, Michael Biehn. Bueno, esta película es alucinante. Es cuando James Cameron molaba. No estas porquerías que hace ahora de Avatar y demás, sino cuando hacía películas testosterónicas, bien rodadas, bien fundamentadas, donde todos los detalles son importantes. La acción... O sea, descubres y notas que el director disfruta rodando lo que está rodando, que lo hace con amor y con cariño. Y esta película es una de ellas. Sí que tiene un final un poco descafeinado, un poco un mensaje flower power o hippie un poco tonto, pero eso es lo de menos. Lo importante es el desarrollo de la película, la ambientación. Fue rodada realmente bajo el agua, porque James Cameron adora estar bajo el agua, le encantan los submarinos y de hecho, en el lugar más profundo de la Tierra, que es el abismo Challenger, en la fosa de las Marianas, solo ha sido visitado por un ser humano. No, digamos que el humano que ha profundizado más que en un submarino personal ha sido James Cameron. Es decir, está chalao, además. Le obsesiona las profundidades del océano, porque para él es como las profundidades del cosmos. Es un lugar totalmente inhóspito, lleno de misterios. Y como no, en Abyss también habrá una serie de misterios que deben resolverse, pero como digo, aunque eso es interesante, es lo de menos. Lo importante es la ambientación, los detalles, el personaje de Ed Harris y María Elizabeth Mastrantonio, que son, bueno, una pareja que están continuamente están divorciados, están continuamente peleándose. En fin, una película de aventuras, de ciencia ficción, de misterios e incluso toques de comedia, mucha acción y una banda sonora potentísima. Abyss, en serio, impresionante, película impresionante. Ace Ventura, detective de mascotas. Bueno, sé que estáis flipando de que ponga esta película, pero hubo una época en mi vida que Jim Carrey me hacía mucha gracia. Sí, sé que es un poco insoportable, que es demasiado histriónico, a veces un poco pesado, sobre todo una época suya cinematográfica es insoportable, pero sus primeros compases en el cine, con películas como La Máscara, por ejemplo, o esta de Ace Ventura, a mí me divertían mucho. O películas como, por ejemplo, Dos tontos muy tontos, también me hacía mucha gracia. Y Ace Ventura, no sé, me parece tan loca esta película de 1994, que, en fin, a mí me hacía reír mucho, me lo pasaba muy bien, incluso me gustaba el ambientillo. Y a pesar de que fue nominada a los premios Razzie a la peor nueva estrella, en este caso Jim Carrey, a mí, bueno, me parece que es digna de figurar en mi disco duro, y de vez en cuando la veo y no ha envejecido nada para mí. A mí me parece muy fresca, muy interesante, muy loca, muy divertida, y ojalá hicieran más comedias como esta. Siguiente película, Acorralado, Rambo. Bueno, otra obra maestra de lo testosterónico.
Primera película de la saga de Rambo. Bueno, realmente la saga de Rambo básicamente es la primera, la segunda, la tercera no está mal. El resto ya no me gusta tanto. Película dirigida por Ted Kotcheff, con guión de Sylvester Stallone, entre otros, basada en una novela de David Morrell. Música de Jerry Goldsmith. Esto es importante. Cuando una película tiene música de Jerry Goldsmith, también hay que tenerla en cuenta. Ya de por sí es un punto a tener a favor. Y tenemos aquí, bueno, a Sylvester Stallone, Richard Crenna, Brian Donaghy y David Caruso, muy joven, por cierto. Y bueno, es una película que realmente es impresionante. No tiene grandes medios, no hay, de hecho, muchísima acción tampoco, pero es un tour de force por parte de un personaje que está totalmente atrapado, que está siendo perseguido, pero que no ceja en su empeño, y que es increchendo. Empieza como algo que parece que no va a ser gran cosa y acaba en una especie de despiporre, en una especie de orgía de balas y de explosiones impresionante. Y es increíble como midiendo muy bien las magnitudes de lo que quieres presentar a nivel de acción, de explosiones, de armas y demás, consigues mucho más que simplemente creando explosiones impresionantes y armamento impresionante. Es decir, hoy en día las películas tienden a pensarse como que cuanto más espectaculares sean y cuanto más acción haya, pues mejor, ¿no? Pero no es exactamente así. A veces es mucho mejor sugerir y a veces es mucho mejor concentrarse en algo más pequeño para conseguir un mayor efecto. No siempre lo más espectacular es más espectacular. A veces hay que intentar presentar cosas menos espectaculares, pero con un procedimiento más espectacular. Sé que es un poco críptico lo que estoy diciendo, pero yo me entiendo, y como este vídeo básicamente es sobre mí y sobre mis gustos, pues no hay mucho más que hablar. Rambo, Acorralado, película que me encanta y que de pequeño veía y que daba botes en el sofá, realmente excitadísimo cuando la veía. Bueno, he hecho una pequeña pausa para ponerme el pijama, así que desconecto la cámara para no importunar vuestro buen gusto viéndome con este pijama, y vamos a seguir con las películas en orden alfabético, aunque estoy dándome cuenta que a este ritmo, y teniendo en cuenta que todavía voy por la A, es muy posible que este vídeo se termine cuando acabe la A o máximo la B, porque si no, calculo que voy a tardar muchas horas en hacer una review de todas las películas que tengo en mi disco duro. Pero bueno, ya lo iremos viendo, todo depende de la hora que sea, de lo cansado que esté y todo lo demás. Si veo que estoy muy cansado, que esto se alarga mucho, pues lo iré publicando en varias partes. Y si no, pues bueno, vamos echando millas. Así que vamos con la siguiente película, que es Agárralo como puedas. Vale, ¿por qué está esta película aquí? Aparte de que es muy divertida, a mí siempre me ha divertido mucho, forma parte del llamado género spoof. Me encanta este género, es un subgénero muy particular que podría traducirse como película de parodias, más o menos, ¿no? Es algo así como una especie de pastiche de otros géneros cinematográficos. Y básicamente pues aquí encontramos pues parodias de otras películas o escenas enteras de otras películas, pero dadas la vuelta, hay mucho sarcasmo, hay mucha violencia sin consecuencias, tipo cartoon, tipo slapstick. También hay muchos estereotipos, es decir, la rubia tonta, el policía duro y demás. Hay muchas capas también, muchas capas de humor. A veces están pasando cosas en primer plano y también están pasando cosas en segundo plano, incluso en tercer plano. Hay bromas muy tontas, bromas sin propósito, mucho humor gestual, mucho histrionismo, muchas locuras, mucho absurdo. Una de las primeras películas de este género sin duda fue Aterriza como puedas, que también me encanta, evidentemente, y también está en este disco duro. Otra fue Hot Shots. Por supuesto, también tenemos clasiquísimos como La loca historia de las galaxias, por ejemplo, o Casi 300, que es muy mala, no la veáis.
Y esta, bueno, pues tenía que estar. Es para mí una de las mejores después de Aterriza como puedas, Agárralo como puedas, protagonizada por Leslie Nielsen, que se había caracterizado por hacer cine clásico en serio, y aquí, bueno, pues se desvela como un gran cómico, un cómico de raza. También aparece a Priscilla Presley, George Kennedy, y curiosamente está dirigida por el trío Jerry Zucker, Jim Abrams y David Zucker, que luego se harían famosos para hacer la película Ghost. Después de hacer estas patochadas, se descubrieron como directores capaces de hacer una película en serio, romántica, que incluso cosechó algún Oscar. Por cierto, en esta película también aparece O.J. Simpson, riéndose un poquito también de su situación y de... En fin, no quiero ahondar en este tema porque es muy polémico, pero es muy, muy, muy interesante que en esta película se puedan reír incluso de estos asuntos. Lo dicho, Agárralo como puedas, película del 1988 que me encanta ver y no me canso nunca de verla. Y por supuesto, también tengo Agárralo como puedas 2,5 y Agárralo como puedas 33 un tercio. Las tres películas maravillosas. Si me tuviera que quedar con alguna, porque es la que me parece más divertida, es Agárralo como puedas 33 un tercio. Sí, sé que Agárralo como puedas. La primera es el clásico, quizás es la más redonda, la más interesante, pero 33 un tercio es tan loca que me hace incluso más gracia. En fin, sigamos con la siguiente película. Agente Juvenil, película de 1991, dirigida por William Dear, que no sé quién es, y basado en una historia de Fred Decker, este sí que sé quién es, que es el coautor de Monster Squad, una pandilla alucinante. Bueno, pues este es el coautor de esta película. El otro autor es el Shane Black, uno de mis guionistas favoritos de los 80-90. Y bueno, Agente Juvenil es una película que es mala, vamos a decirlo ya. Es mala, pero a mí siempre me ha hecho mucha gracia y me ha parecido como muy divertida y muy aventurera. Protagonizada por Richard Grieco, por aquel entonces, en 1991 todavía era un sex symbol, hace de adolescente, no se lo cree nadie, pero bueno. Y bueno, básicamente es una especie de giro de tuerca de las aventuras de James Bond, pero en este caso un chico joven que acaba siendo confundido con un agente secreto y tiene que, bueno, darle la vuelta a todos los clichés. Es una película que dura muy poco, va al grano, acción, diversión, humor y poco más, y nada más, o sea, que tampoco hace falta mucho más para pasárselo bien, ¿no? Agente Juvenil, una película que, bueno, está muy mal considerada, pero yo la defiendo desde aquí y me parece una película muy divertida, con fragmentos muy logrados, un crescendo muy interesante y además, ¿quién no ha soñado en vivir esta aventura en un viaje de fin de curso, en este caso a Francia, y verse envuelto en una especie de conspiración multinacional? En fin, maravillosa, Agente Juvenil. Siguiente película, Al filo del mañana, una película de 2014 dirigida por Doug Liman, que para mí es un director que tiene especial interés a la hora de dirigir escenas de acción. Por ejemplo, tenemos El señor y la señora Smith, que no es muy buena, pero sí que tiene momentos de acción muy bien resueltos. O la película Jumper, que tampoco es redonda, pero a nivel de acción está muy, muy lograda. O el caso Bourne, que decir, el caso Bourne, una película de acción potentísima, una obra de arte, una de orfebrería de acción. Y bueno, en este caso, Al filo del mañana, pues también tenemos momentos de acción buenísimos, interesantísimos, pero es que además todo esto bajo un guión muy interesante, una especie de versión de ciencia ficción futurista y de guerra de la famosa película de Bill Murray, El día de la marmota, donde un mismo día se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, como si fuera un videojuego y te mataran y volvieras a empezar. Protagonizada por Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton, en fin. Una película muy entretenida, muy interesante, yo me lo pasé muy bien
y con mucho humor autoparódico y bueno, espero que algún día realmente cumplan la idea de que quieren rodar una segunda parte. Creo que ya está en preproducción o incluso dirigiéndose, diría. No estoy seguro del todo. Y en fin, una película de acción que tampoco he visto muchas veces, pero me gusta tenerla ahí en la retaguardia, pues algún día me apetece desahogarme y ver una película con acción a raudales, aventuras, pues la tengo aquí, Al filo del mañana, una película que disfruté mucho. Siguiente película, Alarma en el Expreso, del año 1938. Aquí tenemos la primera película, una de tantas que guardo en mi disco duro, del director Alfred Hitchcock. Bueno, como podéis entender, yo soy un fan del whodunit y esto es una película whodunit, es decir, una película donde todo transcurre en el tren transcontinental express. Allí los pasajeros, bueno, pues pernoctan en un pequeño hotel porque ha habido una especie de gran retraso del tren. Y bueno, poco a poco vamos descubriendo que poco después de reanudar el viaje, la protagonista se da cuenta que ha desaparecido una anciana que viajaba también en el tren y al parecer nadie la recuerda. Es como si esa anciana no estuviera en el tren. Parece que solo ella la ha visto. Y bueno, la empiezan a tratar un poco de loca, de psicótica, de que solo ha imaginado todo, que todo es fruto de una alucinación. Y no cuento más. Película que a mí me gusta simplemente, bueno, porque me transmite pues paz. La paz del whodunit. Además es en blanco y negro, eso añade puntos. Y me gusta Alarma en el Expreso, ideal para ver de noche y metido en la cama si hace falta. Siguiente película, Alguien voló sobre el nido del cuco, de 1975. Bueno, peliculón dirigida por Milos Forman, bueno, autor de obras como El escándalo de Larry Flint, Man on the Moon, Amadeus, en fin, obras de arte, películas muy conocidas y esta seguramente es una de las más importantes, protagonizada por un excelente Jack Nicholson que se hace pasar por loco para evitar la cárcel y ingresar en un manicomio. Es una película maravillosa, maravillosa. Está basada en una novela muy famosa de Ken Kesey, del mismo título. Ken Kesey forma parte de la historia del movimiento contracultural de los años 60 y de esos hippies que querían cambiar el mundo a base de ácido. Y bueno, esto es una denuncia, ¿no?, un poco del sistema penitenciario, pero sobre todo del sistema manicomial y muy basado en los fármacos que había por aquel entonces en Estados Unidos. Y bueno, podemos ver a un jovencísimo Christopher Lloyd, por ejemplo, también un jovencísimo Danny DeVito. Y bueno, tiene un poco de whodunit porque prácticamente todo, no todo, pero prácticamente todo transcurre en el manicomio. Y en fin, una película maravillosa. Tiene 5 Oscars: a mejor película, mejor director, mejor actor, Nicholson, evidentemente, y mejor actriz, Louise Fletcher, haciendo de la enfermera Ratchet, que ahora hace poco han sacado una especie de serie spin-off dedicada a su vida antes de ingresar en este manicomio, es decir, cuando era más joven. Y también un Oscar al mejor guión adaptado, sin duda. Yo he leído la novela, muy curiosa la novela, porque aunque no se parece mucho a la película, porque está narrada en primera persona por parte del personaje indio que aparece, ¿no?, en la película, aún así yo creo que captura muy bien el espíritu de la novela. Es una buena adaptación, porque recordemos que las buenas adaptaciones de los libros al cine no consisten en hacerlo exactamente igual a como todo transcurre en una novela. Son dos formatos distintos. El mundo literario y el mundo cinematográfico son diametralmente opuestos en muchos sentidos. Así que una traslación punto por punto no es inteligente. En este caso lo que hay que hacer es captar la esencia
y transformarla al formato cinematográfico. Y yo creo que aquí Milos Forman lo consigue con el guión de Boo Goldman y Lawrence Howen, y lo consigue muy bien, de manera muy eficaz. Así que aun no siendo muy fiel en muchos sentidos, yo creo que sí que lo es en el espíritu. En fin, película multipremiada que hay que ver, al menos alguna vez. Siguiente película, Algunos hombres buenos, de 1992, dirigida por Rob Reiner, pero sobre todo, y aquí viene lo importante, guionizada por Aaron Sorkin. Cuando vi esta película, yo era un niño. Yo nací en 1978, esta película es del 92, es decir, no era un niño exactamente, tenía 14 años, pero cuando la vi me di cuenta que este guión era distinto a lo habitual. Era una película de juicios, pero a diferencia de otras películas de juicios, un 20 o un 30% de las palabras que se usaban, de las expresiones que se empleaban, de las cosas que pasaban en el juicio, yo no las entendía. No las entendía. Eran crípticas. Y eso le daba una pátina de verosimilitud a todo. Porque realmente, si nosotros asistiéramos a un juicio real, no entenderíamos muchas de las cosas que ahí ocurren. No entenderíamos muchos de los formulismos, muchos de los procedimientos, mucho del lenguaje, no lo entenderíamos. Y esto es lo que ocurre en este guión de Aaron Sorkin, uno de los mejores guionistas de cine y de series que existe. Y que además esta especie de pátina de totalmente verosímil y a la vez incomprensible, yo creo que la ha estado perpetuando y es marca de la casa, y la podemos ver en otras de sus obras, como por ejemplo El ala oeste de la Casa Blanca. Esto ocurre bastante a menudo, o La red social, por ejemplo. Aaron Sorkin lo que quiere es que sientas muchas veces lo que estás viendo y no lo entiendas todo, y entonces intenta no ser un mejunje perfectamente triturado para el mínimo común paladar colectivo. Y esto se agradece sobre todo porque la mayoría de las películas no son así. Y además de todo esto, además de tener este maravilloso guionista, Algunos hombres buenos tiene un reparto impresionante, con un bastante solvente Tom Cruise, con una bastante solvente Demi Moore y con un maravilloso, estupendo, extraordinario, increíble Jack Nicholson, con algunas de las... Bueno, yo creo que es ya la exposición, el monólogo, el soliloquio, incluso la frase más famosa, o al menos una de las más famosas de la historia del cine, que es la de ordenó esto el código rojo, y él contestando usted no está preparado para la verdad, y todo lo demás. En fin, increíble, increíble esta película, increíble. Cuando la vi con 14 años los pelos se me pusieron de punta en esta especie de juego de ajedrez que es el final de la película en mitad del juicio. Y bueno, y vista hoy ya, qué decir, ¿no? Aún soy capaz de entender muchas más cosas, captar muchos más matices, y aún veo más la grandeza que hay debajo de esta película, que a priori parece que lanza un mensaje muy simple, pero que os aseguro que tiene muchas capas. También veremos aquí un Kevin Bacon, un Kiefer Sutherland, en fin, un Cuba Gooding Jr., por ejemplo, cuando todavía no era demasiado famoso. Y bueno, recibió 4 nominaciones al Oscar, incluyendo, por supuesto, una a Jack Nicholson. Peliculón, Algunos hombres buenos. Sin duda la tengo aquí porque esto es obra maestra. Esto es como tener a Shakespeare. Siguiente película, Alien, el octavo pasajero. Película de 1979 dirigida por Ridley Scott, con guión de Dan O'Bannon, todo un clásico en los 80. Música de Jerry Goldsmith, ya os dije que solo por esto ya merece la pena aplaudir. Con Sigourney Weaver, John Hart, en fin. Yo esta película os garantizo que la veo al menos una vez cada 2 años, una vez cada 3 años aproximadamente. La vi la última vez hace unos 6 meses. Bueno, pues estamos en el año 2020, bueno, cuando la vi estábamos en 2020, y aún así me da la impresión de que, salvo 4 tonterías, sobre todo a nivel de efectos especiales y alguna cosilla más, esta película no ha envejecido en absoluto. Al revés,
Está muy por encima de la ciencia ficción actual en muchos sentidos. Trata al espectador de una manera mucho más, con mucho más respeto de lo que lo hacen muchas películas actuales. Es maravillosa Alien, el octavo pasajero. Es maravillosa. El hecho de que no empiece en sí mismo el terror, la trama de terror, hasta bien pasados los 45 primeros minutos de película, me parece increíble. Es en plan, en una reunión de ejecutivos se diría, oye, que la película tarda mucho en arrancar, ¿no? O aquí hay mucho misterio y mucho bla 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 bla, pero no, esto no es comercial. A la mierda lo comercial. A la mierda lo comercial. Esto es maravilloso. Es maravilloso que haya 45 minutos en los cuales se prepara el terreno. De hecho, os diré que los primeros casi 5 minutos de película, casi, o incluso 10 a lo mejor, son en silencio, donde la cámara lo único que hace es moverse por la Nostromo, que es un escenario muy importante, bueno, es el único prácticamente escenario de la película, la nave Nostromo, la nave minera Nostromo. Es un recorrido por la nave para descubrir todos sus recovecos, para tener la sensación de que no estamos solamente en una nave a la antigua usanza, sino casi en una catedral, casi en una mansión gótica, con sus resquicios, sus lugares oscuros, su suciedad, sus defectos también. Y vemos como toda la tripulación de la Nostromo es despertada de su estasis para explorar una misteriosa transmisión que al parecer no es de vida humana, podría ser vida extraterrestre. Y en fin, y aquí empieza todo. Es que bueno, es una obra maestra, Alien, el octavo pasajero. Es impresionante. Yo creo que hoy por hoy todavía no he visto muy pocas películas, diría que he visto alguna de Denis Villeneuve en cuanto al tono, la forma de proyectar la ciencia ficción con ese detallismo, con ese amor por crear una especie de background, de fondo, de una sensación de que estás viendo algo magno, de que todo lo que estás viendo es realista, que está ocurriendo de verdad. De hecho, la relación que hay entre los tripulantes de la Nostromo se percibe como muy realista, porque realmente hubo como bastante tensión entre ellos, porque Sigourney Weaver, tengo entendido que llegó como la última al casting, y como que no se caía muy bien, y había bastante rifirrafes entre ellos, y esto aparece bastante bien reflejado en la película. Película impresionante, donde podrían haber salido simplemente una alienígena y punto, y no. Lo que presentan es un diseño insectoide pesadillesco de H.R. Giger, con un proceso de crisálida, procesos biológicos distintivos. Es que todo está tan cuidado, todos los detalles, incluso el detalle de encontrar otro tripulante alienígena en la nave donde supuestamente están los huevos alienígenas, que es un tripulante gigantesco y está fosilizado, pero ya no se habla más de esto, pero queda ahí de fondo, como dándonos a entender, bueno, aquí hay una gran historia por contar, pero no la vamos a contar. Esa sensación, en fin, es impresionante. Obra maestra, obra hermosa, un clásico. Alien, el octavo pasajero, hay que verla. Maravillosa. Y por supuesto, la siguiente no podía ser otra que la segunda parte, que es Aliens, el regreso. Que es muy curioso porque normalmente las segundas partes no son tan buenas como las primeras. Y sin embargo, esta película de James Cameron es otra obra maestra. Y lo es, y atención, lo es, distanciándose totalmente de Alien. Si Alien es una película de terror, una película pura de mansión gótica, donde los protagonistas van muriendo uno a uno a manos de una criatura misteriosa, Aliens, el regreso, película de 1986, es una película bélica, es una guerra, es testosterona pura, es otro género casi, pero es tan excelso
como Alien. O sea, esta película es impresionante. Banda sonora increíble de James Horner, de nuevo con Sigourney Weaver, demostrando que es, si no la mejor, al menos una de las mejores heroínas de acción de la historia del cine. O sea, esto le da sopas con ondas a Wonder Woman y esas chorradas de empoderamiento femenino. Menuda porquería en comparación con Sigourney Weaver. Esto sí que es empoderamiento femenino y encima sin imposturas, de manera totalmente natural y normal. En fin, película impresionante. Obviamente ganó Oscar a mejores efectos visuales. Era imposible que no fuera así. Y el final es apoteósico con, en fin, Sigourney Weaver armándose hasta los dientes para ir a rescatar a Newt de las manos de la madre alien, madre mía, que nunca mejor dicho, la madre alien. Impresionante el bichejo. Por cierto, tuve la suerte de ver un animatrónico real, en tamaño real, de la madre alien en el Museo del Cine de Lyon. Tienen una planta casi entera dedicada a la madre alien. Impresionante. En aquel entonces todavía no existía el CGI, con lo cual había que crear un alienígena de tamaño descomunal, casi del tamaño de una casa, pues a base de marionetas, a veces de animatrónicos. Y precisamente, aunque eso quizás le da un toque más ortopédico, también le da un toque mucho más realista. Produce mucho más inquietud y mucho más miedo. Esta alien, yo creo que si hubiese sido creada por CGI, ¿no? Donde a día de hoy, salvo algunas excepciones, el ojo humano detecta que estamos viendo básicamente un dibujo animado, algo falso y que no da miedo. Y aquí vemos la cara de Sigourney Weaver, yo creo que reaccionando con terror ante lo que tiene delante, porque lo que tiene delante es bastante realista. Insisto, una pieza descomunal del cine, de acción y de ciencia ficción. Aliens, el regreso de James Cameron, cuando James Cameron molaba mucho. Siguiente película, Alta Fidelidad. Bueno, esta película está aquí porque me da buen rollo. Es inevitable. Me da buen rollo. La típica película británica. Bueno, no es británica, pero es que para mí es británica porque tiene el estilo británico. Es estadounidense, pero sí que está dirigida por un director británico que es Stephen Frears. Y quizás por eso tiene ese tonillo, ¿no? British. Y bueno, Alta Fidelidad es una película, una feel good movie. Cuando la ves, si tienes un mal día y la ves, se te pasan los malos rollos. John Cusack, Jack Black, Lily Taylor, Lisa Bonet, John Cusack, divertidísima, Catherine Zeta-Jones. Una comedia maravillosa, entrañable, bonita, divertida y basada también en una novela de Nick Hornby, que también es un autor que recomiendo para los días de bajón. Todas sus novelas son también de buen rollo. Seas o no amante de la música, las novelas de Nick Hornby son de obligada lectura y Alta Fidelidad también lo es. Una película entrañabilísima y que además tiene algunas píldoras, algunas reflexiones muy interesantes sobre las relaciones afectivas, las relaciones amorosas, las diferentes fases y de cómo vamos encontrando un poquito nuestro sitio, ¿no? en todas ellas. Alta Fidelidad, recomendada. Siguiente película. Amazonas en la Luna, de 1987. Película con varios directores, como Joe Dante, entre otros. Yo soy fan de Joe Dante, ya os explicaré más adelante por qué. Y bueno, son más o menos un conjunto de 20 historietas en forma de sketches, donde se ridiculizan pues programas clásicos de la televisión americana. Es una película con muchos altibajos. Tiene momentos interesantes, momentos cutrísimos, pero en general me transmite buen rollo y además la guardo porque sé que es casi un incunable, una película bastante difícil de encontrar y es posible que algún día incluso desaparezca
de los servidores donde se pueden descargar películas pirata y demás. Podemos encontrar aquí un plantel además de actores impresionante que solo por verles un rato haciendo el panoli pues es divertido, ¿no? Desde Carrie Fisher, la princesa Leia, hasta Steve Guttenberg, Joe Pantoliano, Michelle Pfeiffer, en fin, Amazonas en... Ah, B.B. King también aparece, atención. Amazonas en la Luna, película apenas de 80 minutos, no sé ni siquiera si llamar la película, pero que a mí me gusta mucho tener, me gusta mucho guardar y me hace sentir muy especial tenerla en mi disco duro para guardar para siempre. Siguiente película, American Beauty, película de 1999 dirigida por Sam Mendes y con música de Thomas Newman. Cuando Thomas Newman hacía, también las hace, pero en aquel entonces hacía bandas sonoras muy bonitas. Película protagonizada por Kevin Spacey, Annette Bening, Thora Birch. En aquel entonces a mí me gustaba mucho Thora Birch, Alison Ginny, Mera Surbari, que aquí se presenta como la guapa, aunque a mí siempre me ha parecido más guapa Thora Birch, pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Chris Cooper, Wes Wenley, Scott Bakula, actor que me encantaba por aquel entonces. Película que arrasó en los Oscars. Mejor película, mejor director, mejor actor, Kevin Spacey, mejor guión, mejor fotografía. 8 nominaciones en total. Fue la película del año 99. Yo la fui a ver al cine y aunque entiendo que es una película llena de pajas, como sobre todo la de la bolsa volando y Wes Wenley haciendo su poesía barata de Twitter, casi, es una película que a mí me parece bonita, me parece interesante, me parece divertida y es ideal para aquellos días en los que tienes un poco de bajón en el sentido de que no le encuentras mucho sentido a tu vida y esta película pues te puede abrir senda, ¿no? A buscar a veces otros caminos poco hollados, ¿no? Como el del protagonista que básicamente lo que hace es, bueno, despedirse de su trabajo y vivir la vida casi como un adolescente. Además la vi en una época donde, bueno, tenía algunos problemas sentimentales amorosos y también algún cierto nihilismo en forma de nube oscura encima de mi cabeza y American Beauty no te diré que a lo mejor me solucionó todos esos problemas, pero sí que me ayudó a catalizarlos de alguna manera. Así que, bueno, tiene un pequeño rincón en mi corazoncito y por eso la guardo. Y además la banda sonora es tan bonita que solo por eso merece la pena guardarla. Siguiente película, Amor al primer mordisco. Película de 1979 dirigida por Stan Dragotti. No busquéis quién es Stan Dragotti porque no es nadie. O sea, bueno, sí que ha hecho películas evidentemente como El hombre del zapato rojo o Las locas peripecias de un señor mamá, que también es una película que me gusta y está, por cierto, en este disco duro, pero no ha hecho mucho más y no es muy conocido, la verdad. Pero Amor al primer mordisco es la típica comedia de terror protagonizada por, en este caso, George Hamilton, que es malísima, pero a mí me produce una sensación tan entrañable, tan de tranquilidad de alma. Es como ver un clásico de los 30, de los años 40, con ese humor totalmente blanco. Y a mí me gusta esta sensación. Como podéis imaginar, la película está protagonizada por el conde Drácula, que en este caso abandona en Transilvania y se muda a Nueva York y bueno, tiene que acostumbrarse un poco al ajetreo de la Gran Manzana, ¿no? Con todos sus dejes transilvanos. Amor al primer mordisco, una película muy mal considerada por la crítica, pero ya sabéis que a mí la crítica me la repampinfla. Siguiente película, Ángeles Guardianes, de Jean-Marie Poré. Bueno, esto es una película francesa del año 1995. La primera razón por la cual está en mi disco duro es porque es inencontrable. De hecho, bueno, a día de hoy no sé si es más fácil o más asequible, pero yo cuando me la descargué, evidentemente pirata, porque esto no está editado en DVD, que yo sepa, el ripeo es DVD americano o francés, no lo sé, y encima han pegado el audio de una cinta VHS, con lo cual es imagen muy buena, sonido no tan bueno. Solo por esto, ya os digo, merece estar en mi disco duro porque me da miedo que desaparezca. Luego, segunda razón, está protagonizada por Gerard Depardieu y Christian Clavier, que a mí, Christian Clavier, ahora no,
pero en su momento me hacía mucha gracia, y Gerard Depardieu lo mismo. Esta película, cuando la vi, recuerdo perfectamente el día, la vi en VHS en casa, alquilada de videoclub, y yo al principio dije, bueno, a ver qué porquería es esta para pasar el rato. Pero os juro que todo transcurre de una manera tan ajetreada, tan rápida. Es como 20 películas en una. Es tan extraña la sintaxis, el montaje cinematográfico. Es tan loco todo lo que pasa. Hay tantas bromas y de repente hay un CGI tan bueno y acción totalmente desprejuiciada que yo es que hubo un momento bueno, entré en una especie de risa floja donde todo me hacía mucha gracia, todo me parecía increíblemente raro y me encantó. O sea, una película que me encantó. Es una película que me encantó y la he visto muchas veces. Y os voy a leer la sinopsis, que es muy corta, para que veáis ya cómo se plantea la cosa. Antoine Carcot, aventurero de dudosa moral, viaja a Hong Kong para hacerse cargo de su hijo y de un botín millonario que ha robado a la mafia. No sé, a mí me encanta. Sé que alcanzó el número 1 en la taquilla francesa en su momento. Sé que es un poco difícil de entender, ya os digo, por el montaje cinematográfico, pero es una película que es que, no sé, a mí me hace mucha gracia. Y como os digo, es bastante difícil de encontrar. Y solo por eso merece un huequecito. Siguiente película, Annie Hall, de 1977. Una de tantas películas de Woody Allen que tengo en mi disco duro, cuando Woody Allen molaba un montón, que aún mola en algunos sentidos, pero por aquel entonces Woody Allen era maravilloso. Bueno, o sea, y sé que es la típica gafapastada lo que estoy diciendo, pero entendedme, yo no soy gafapasta, o al menos intento no serlo demasiado, y muchas películas de Woody Allen para mí son un tostón y un ladrillo, pero otras son obras maestras. Y Annie Hall es una obra maestra, con Diane Keaton, impresionante, y Christopher Walken, y Shelley Duvall, en fin. Y bueno, aquí apareció el famoso Al Basinger, que ha sido adoptado por muchos gafapastas como casi Nick para utilizar en chats y demás, o en Tinder, si se tercia. Aquí veremos a Woody Allen haciendo lo de siempre, que es un cuarentón, en este caso neurótico, y donde presenta todas sus manías, todas sus obsesiones. Momento mágico en el cual se cita Marshall McLuhan y lo citan mal y aparece el propio Marshall McLuhan para corregir al tipo que lo está citando mal. Eso ya vale su peso en oro. Annie Hall, guión riquísimo, guión bueno, muy elaborado y guión maravilloso. Se merece todo lo bueno que le pueda pasar, a pesar de que haya sido adoptada por tantos gafapasta. Por supuesto ganó en su día 4 Oscars, mejor película, mejor director, mejor guión original y mejor actriz, por supuesto, Diane Keaton. Annie Hall, obra maestra. Siguiente película, Anomalisa, película de 2015, dirigida por Charlie Kaufman, también con el guión de Charlie Kaufman. Bueno, estamos ante una película de animación, pero de animación stop motion. Como leí por allí en una crítica, esto parece una película de Ingmar Bergman protagonizada por muñequitos. Es muy desconcertante, es muy curiosa, es muy rara. Y uno se pregunta, ¿y por qué son muñecos? Y no porque no seres humanos, es una película adulta, no entiendo. Bueno, pues tiene su razón de ser. De hecho, es muy interesante que sean muñecos. Que sea stop motion y que sean muñecos, porque eso le da mayor verosimilitud a lo que se cuenta y a cómo se cuenta, sobre todo. Anomalisa es una película que me relaja, que me hace pensar y que me hace sentir bien también, a pesar de que es un poco rara. Y además es Charlie Kaufman, que es un director que no deja indiferente, y eso para mí es muy importante. Anomalisa. Siguiente película, Aquaman, película de 2018 dirigida por James Wan, protagonizada por Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard, Willem Dafoe, Nicole Kidman. Bueno, ¿por qué tengo aquí Aquaman?
pues como os dije hace ya no sé cuántos minutos, en este disco duro también guardo películas que en lo visual, en los efectos especiales, me han parecido asombrosas. Y esta me lo pareció. Tiene una, una persecución por los tejados de un pueblo, creo que de Roma, un pueblo italiano, de la costa italiana, Amalfina, no sé. Y bueno, que es impresionante, impresionante. Es maravilloso a pleno día. No se ven nada mal. O sea, que dices, pero ¿cómo han conseguido este nivel de efectos especiales en esta película? ¿Cómo han hecho este montaje? ¿Cómo han hecho estos movimientos de cámara? Qué bien pensado todo, qué bien hilvanado, qué bien hecha la acción. Es una película bastante mala, pero es tan entretenida, está tan bien hecha, está tan desprejuiciada que, bueno, ojalá DC siga por esta senda y haga más películas similares a estas, como Aquaman. Película muy digna, muy entretenida, una factura técnica impresionante. Y bueno, no deja de ser una película de superhéroes un poco tonta, pero se lo perdonamos simplemente por lo que acabo de decir, que es realmente una obra maestra de lo plástico. Bueno, atención, que vienen curvas. Siguiente película, Aquí huele a muerto. Pues yo no he sido. Sí, sí, os juro que se titula así. Este es el título completo. Aquí huele a muerto, pues yo no he sido. Bueno, esta película me da esta vergüenza decirla que la tengo, pero es que no puedo evitarlo. Tengo que tenerla porque me relaja mucho y me hace risa tonta. Es una película del año 1989, es una película española dirigida por Álvaro Sáenz de Heredia y protagonizada, atención, por Martes y 13, es decir, por Millán Salcedo y Josema Yuste. En serio, es verdad, aquí la tengo. Sí, señor. No me da vergüenza, no me da vergüenza, porque, bueno, cada uno tenemos nuestros placeres culpables, ¿no? Y estamos aquí para contarlos. Pues este es mi placer culpable, porque es una comedia con monstruos, eso siempre me hace gracia, porque es bastante whodunit, porque todo transcurre en un tren y luego en una mansión, eso también me hace gracia. Y no sé qué tiene esta película que me relaja y me reconforta y me gusta tenerla. Y a pesar de que le ponen una nota muy baja en Film Affinity, un 3,5, pues yo le pongo un 8. No, un 8 no es broma. A lo mejor le pongo un 5, un 6. Aprobado raspadillo, pero me da buen rollo tenerla. Aquí huele a muerto, pero pues yo no he sido. Para que veáis que yo también tengo butats aquí en mi disco duro. Arma letal. Película de 1987 dirigida por Richard Donner y con guión de Shane Black, una de tantas películas que guardo guionizadas por Shane Black. Bueno, película de Mel Gibson y Danny Glover. Si te gusta la acción, si te gustan las Woody Movies, bueno, es que es imposible que no te guste Arma Letal. Arma Letal es maravillosa, es un despiporre, es divertidísima. La acción muy bien rodada, la chulería de Martin Hicks, o sea, Mel Gibson, haciendo de policía con tendencias suicidas, en fin, increíble. Y Danny Glover, divertidísimo, cansado de la vida, y por supuesto aquí se hizo célebre la frase ya soy muy viejo para esta mierda. Por supuesto también tengo Arma Letal 2, que me parece igual de buena que la 1, básicamente porque, bueno, yo creo que repiten la fórmula perfectamente. Ya la 3 y la 4 ya no las tengo. La 3 no me pareció tan buena y la 4 ya me pareció bastante mala. A pesar de que tiene algún momento interesante. De momento, o sea, la 3 la podría poner. La 3 la podría poner, pero no la he puesto. No la he puesto. Prefiero centrarme en la 1 y en la 2, que son las que verdaderamente me dan un buen sabor de boca y me lo hacen pasar muy bien. Siguiente película, Arma Fatal. Película de 2007 dirigida por Edgar Wright, director británico que me encanta, me encanta. Casi todo lo que ha hecho me parece maravilloso, como Zombies Party, que también está en este disco duro, o como Scott Pilgrim contra el mundo, que también está en este disco duro, y bueno, obras no tan excelsas como Bienvenidos al fin del mundo o Baby Driver, que también están muy bien.
Y bueno, Arma Fatal es una película que no es de mis favoritas de Edgar Wright. Mi favorita de Edgar Wright es Zombies Party, evidentemente. Pero no está nada mal. De nuevo, es una de tantas películas de Simon Pegg y Nick Frost. En este caso forma parte de la trilogía del Corneto, que se llama. Y bueno, es una parodia, ¿no? Una spoof movie de películas tipo Arma Letal. Pero bueno, tiene un toque más interesante de lo habitual y una cierta crítica social. Y no se queda solamente en la superficie del humor. Y está muy bien, está muy bien. A mí me gusta. No es perfectible, evidentemente, pero tiene momentos muy guays. Tiene momentos muy guays. Y yo creo que merece de largo formar parte del panteón de estas películas de mi disco duro. Siguiente película, Arsénico por compasión, de 1944, dirigida por Frank Capra. Os daréis cuenta que tengo muchas películas de Frank Capra porque, como muchos sabréis, este director es el epítome del buen rollo, el epítome de las good film movies, el epítome de las películas entrañables, de los buenos sentimientos. Y esta es una de tantas. A pesar de que es una comedia negra, porque realmente un grupo de viejecitas que encantadoras, ¿no? Bueno, que practican la caridad básicamente cargándose a la gente con arsénico, a pesar de que parece en principio, uy, esto va a ser un poco durillo. No, no, os garantizo que es muy entrañable la película, es muy bonita. Y bueno, yo creo que es una de las mejores películas de Frank Capra y por supuesto tiene que estar aquí. Siguiente película, Asesinato en el Orient Express. No, no, esta no es la de Kenneth Branagh, esta nueva que hicieron, que es una basura. No, no, esta es la de 1974, dirigida por el gran Sidney Lumet. Bueno, la tengo, ya lo sabéis por qué, ¿no? Porque es un whodunit de tomo y lomo. No en vano está basada en la obra de Agatha Christie del mismo título. Y además, además de que es una buena adaptación, tenemos un plantel impresionante con Albert Finney, Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Sean Connery, Anthony Perkins, Vanessa Redgrave, Jacqueline Bisset, en fin. Una obra que veo muy de vez en cuando, porque como os digo, me reconforta. Asesinato en el Orient Express. Siguiente película, Asesíneme por favor. Otra película, en este caso de 1990, dirigida por Greg Champion, que la guardo porque en su momento me costó mucho de encontrar. De hecho, estuve años buscándola, no había manera de descargarla de ningún sitio, no estaba en el emule, y cuando por fin la conseguí, dije, vale, pues me la guardo por si acaso vuelve a desaparecer. O sea que la guardo casi porque está en peligro de extinción, no porque me encante. Pero aún así me parece una buena película, entretenida, curiosa, un planteamiento chulo, que tiene que ver un poco con otro género cinematográfico que también me gusta bastante, que es el género de estoy harto de la vida, voy a ir por otro camino, ¿no? Voy a cambiar radicalmente el rumbo de mi vida, así, un golpe de timón brusco, ¿no? En este caso el golpe de timón brusco es casi obligado, ¿no? Porque el protagonista, que es un policía que tiene cercana su jubilación, pues se da cuenta que tiene una enfermedad y va a morir en cuestión de días, ¿no? Pero claro, solo le van a pagar el seguro de vida si muere en acto de servicio, no de enfermedad. Y como le quiere dejar a su mujer y a su hijo una buena pensión, decide sus últimos días como policía, pues vivir a tope, ¿no? y arriesgarse al 100%, da igual. Entonces, de esa manera vivirá mucho más intensamente su vida y ya no os cuento nada más, porque si no, os haré spoiler. Si la queréis ver, asesíneme, por favor. Siguiente película, Aterriza como puedas. Ya os lo había mencionado. Esta spoof movie de Jim Abrams, David Zucker y Jerry Zucker de 1980. Posiblemente la mejor spoof movie que existe. Una de las películas donde, bueno, han pasado más frases y escenas a la cultura popular. Incluso hay algunas que creo que hoy en día serían constitutivas de delito, como la fila india que se forma con gente armada con todo tipo de adminículos para propinarle una paliza a una mujer histérica para que se calle de una vez. Y luego, bueno, bromas a la pedofilia, ¿no? Como lo de yo. ¿Alguna vez has estado en una prisión turca? Y, en fin, película divertidísima, divertidísima y
y tiene un poco de whodunit también, porque transcurre casi todo en un avión. Siguiente película, Aterriza como puedas 2. Sí, sé que esta película es una basura en comparación con la primera, pero es que me gusta tanto Aterriza como puedas que me la tuve que descargar y la tengo. Realmente no la veo casi nunca, pero cuando la tengo muy vista la 1 y necesito desengrasarme, pues a veces me pongo la 2. Obviamente no está dirigida por el trío de las Azores que hemos comentado antes, sino por un tal Ken Friedman, que no sé quién es. Ya os digo, la tengo casi por inercia de la primera. Pero bueno, aquí está. Atmósfera Cero, de 1981, dirigida por Peter Hyams y con música de Jerry Goldsmith. Acordaos, Jerry Goldsmith es garantía de calidad. Bueno, estamos aquí ante una película de ciencia ficción, casi una película de culto, de Sean Connery, que a mí me gusta mucho. Es una especie de western del espacio, la típica historia del sheriff, pero en este caso en una especie de estación espacial donde algo huele a podrido con los trabajadores. Y es una película bastante poco conocida. No es una gran película, pero es una película que me parece original, interesante y tiene una especie de atmósfera que me parece muy, muy chula. Y solo por eso merece estar en mi panteón. Siguiente película, Atraco a las 3. Película española de 1962 dirigida por José María Forqué. Bueno, esta es probablemente... Es muy difícil de decir esto porque hay otras que casi están a la par. Pero yo te diría casi seguramente que esta es mi película española favorita. O al menos está entre las 5 mejores películas de la historia del cine español para mí. Película, comedia impresionante. Todos los actores están en estado de gracia en esta película. José Luis López Vázquez, Casén, Gracita Morales, Manuel Alexandre, Alfredo Landa. Todos están... Agustín González, no me lo olvido, Agustín González, uno de mis favoritos. Todos están de Oscar en esta película. Es desternillante. Es tan interesante todo lo que pasa aquí. Es la típica historia de unos parias que solo quieren vivir un poquito mejor y la lucha de clases y, en fin. Hay tanto subtexto, hay tantos guiños. Una película estrenada todavía cuando Franco estaba vivo y aún así, bueno, yo creo que driblaron un poco la censura lanzando un mensaje aparentemente moralizante, pero que en el fondo, detrás de todo eso, yo creo que hay un mensaje bastante subversivo. Una comedia... bueno, es que le quitas todo el mensaje y da igual, da igual. Aunque no tenga mensaje, la película es una comedia maravillosa que podría haber firmado perfectamente Frank Capra, la podría haber firmado Billy Wilder, podría haber sido un clásico de Hollywood inmortal. Y sin embargo, como es una película española, pues apenas ha cruzado nuestras fronteras. Y es una pena, porque Atraco a las 3, ya os digo, es una obra maestra del cine. Bueno, aquí tenemos otra película que la guardo porque es casi inencontrable. Me costó mucho encontrarla, tardé años y tengo miedo de que desaparezca. Se titula Atrapados en el Paraíso, aunque también la titulan Cautivos en Paradise. Depende de cómo la busquéis. Y es del año 1994, está dirigida por George Gallo, un director que, bueno, no ha hecho grandes cosas, la verdad. No es digno de mención por nada de lo que haya hecho. Y está protagonizada por Nicolas Cage y John Lovitz. Y Dana Carvey también. Una comedia bastante mala, hay que decirlo. Pero es que me parece muy entrañable. Además es ideal para verla en Navidades, porque transcurre en Navidades. Y ¿sabéis lo típico del locus amoenus? El lugar donde os gustaría vivir y quedaros a vivir para siempre porque estáis como a salvo de todas las inclemencias del mundo real, porque en el locus amoenus todo es perfecto, todo es idílico, todo es bonito, la gente es buena, buenos sentimientos. Bien, pues Paradise, la población que da nombre al título, es una población de Pensilvania, es ese locus amoenus.
Y cuando estos tres ladronzuelos acaban atrapados por la nieve en este pueblecito, donde todo el mundo querría vivir, pues yo también siento que me gustaría vivir en él. Y como no puedo, pues a través de esta película, durante un rato vicarialmente, pues vivo durante 107 minutos en Paradise. Y por eso la tengo en mi disco duro. Autopista al infierno, de 1990. Bueno, esta película es un despiporre. Es un despiporre que no tiene mucho sentido, la verdad. Es muy loca. Es muy mala también en algunos sentidos. Pero allí a mí me parece como, no sé, como tomarse un trip y viajar. Y además tiene mucho de road trip. Que a mí las películas de género road trip, como es un cambio, ¿no? Porque el viaje transforma al personaje, pues ya pues simplemente por eso ya me parece una película digna de tener en cuenta al menos. Y esta película, bueno, pues es un road trip, pero además muy loco, porque literalmente viajan al infierno. En este caso, una pareja de recién casados que tienen, bueno, dificultades durante su luna de miel, ¿no? Porque la novia pues es secuestrada por un policía infernal que la lleva a conocer las profundidades del Averno. O sea, con esta sinopsis, como no podéis ver Autopista al infierno. Una película divertidísima y lástima que no se hagan más cosas así de vez en cuando. Bueno, siguiente película, Avatar, de James Cameron, película de 2009. Muchas veces he estado tentado de borrar esta película porque realmente es tremendamente mala. Es tremendamente mala. Y más teniendo en cuenta que tenemos la dirección y el guión de James Cameron. Un director que para mí era el over the top de la acción. Y aquí, sin embargo, aunque tenemos escenas muy superlativas, ¿no? A nivel de ciencia ficción, a nivel de efectos especiales y demás, realmente no ha perdido mucho punch. Aquí ya James Cameron, el guión es muy, muy soso, muy tonto para contentar a las masas. Un poco intentando arrastrar el éxito de Titanic con una canción también pastelosa, una historia que no deja de ser la típica de en fin, la típica historia de amor que hemos visto mil veces, la de Pocahontas básicamente. Y mira que fui al cine con muchas expectativas porque era la gran película que iba a iniciar una nueva era del cine en 3D. En fin, mira, la guardo porque es James Cameron, la guardo porque tiene escenas apoteósicas, eso hay que decirlo. No muchas, pero tiene alguna. Y poco más. Pero os confesaré que creo que no la he visto entera, no la he visto nunca más. He visto fragmentos y poco más. Siguiente película, Aventuras en la Gran Ciudad, de 1987 y dirigida por Chris Columbus. Bueno, esta película reúne tantos elementos que me gustan que es imposible que no esté en esta lista. En primer lugar, es una road movie, es decir, mucho ir en coche, en diferentes vehículos, y correr, y correr, y correr, y escapar, y escapar, y escapar, y buscar, y buscar, y buscar. Segundo, todo pasa en una noche, que no os lo había dicho. Las películas que todo pasa en una noche y todo es muy loco, muy loco, muy loco. Es casi una pesadilla, y luego al acabar y al amanecer es como que todo vuelve a la normalidad, pero tú has sido totalmente transformado por esa noche, en plan Joque Noche, por ejemplo. Merecen un rinconcito siempre en este disco duro, y esta película reúne estos dos elementos, con lo cual, y además es un peliculón muy divertida, un guión maravilloso, unos actores maravillosos como Elizabeth Shue, por ejemplo. Y bueno, es que es como estar viendo los Gremlins o estar viendo los Goonies o Karate Kid, o en fin, es una película de ese estilo. O incluso Solo en casa podríamos decir que tiene algo que es Columbo, se nota ahí, ¿no? Aventuras de la Gran Ciudad es una película divertidísima, de buen rollo, aunque diré una cosa. Claro, evidentemente no puede evitar identificarse con el protagonista que bueno, está totalmente enamorado a nivel platónico de la babysitter, de Elizabeth Shue.
Y al final uno espera pues que acabe con ella, ¿no? Pero no pasa eso, sino que acepta que hay cierta diferencia de edad, ¿no?, entre ellos, y que debe irse con un chico que conocen hacia el tramo final de la película y que les ayuda. Y hay una escena final donde, bueno, yo no podía evitar sentirme triste, ¿no? Como que acababa la película, porque el protagonista, el adolescente, pues está mirando por el balcón, por la ventana, quiero decir, como la Elizabeth Shue, pues se marcha con el chico ese que han conocido, que va de bueno, pero va a la universidad, con lo cual es más adulto, y el protagonista, pues, se queda solo, compuesto y sin novio. Perdón, compuesto y sin novia. Y claro, es como que acaba mal, ¿no? Pero a la vez no es del todo malo lo que está ocurriendo, porque también tiene su parte interesante en el sentido de que es una manera de madurar, porque te das cuenta que no es para ti esa persona y tienes que buscar tu propio camino y no sé, es como una de cal y otra de arena. No es exactamente triste el final, pero tampoco es alegre. Es una mezcla de ambos. Y bueno, salvo por esa pequeña mácula que a veces me dejaba mal cuerpo al final de la película, hasta que llegue ese momento, toda la película es adrenalina pura. Pasan mil aventuras y es muy divertida. La verdad es que es muy divertida y me encanta. Aventuras en la gran ciudad. Y bueno, ya hemos acabado todas las películas que empiezan por A, por la letra A. Y la verdad es que llevamos unas 50 películas ya dichas. 50 películas. En total, en mi disco duro, os lo voy a decir ahora mismo cuántas tengo, que tengo el disco duro delante, abierto. A ver, he hablado más o menos de 50 películas. Empiezan por A. La A, evidentemente, es una letra bastante importante, con lo cual hay muchas películas que empiezan por A. Y en total aquí hay 627 películas. Y solo he hablado de 50. Y llevamos aproximadamente 1 hora y media de audio. Es decir, que si quisiera hablar de todas, basta hacer un mínimo cálculo para darnos cuenta que esto es un despiporre, que esto no va a acabar nunca. Esto son muchas horas de audio y yo ya empiezo a estar cansado de hablar y además dudo que muchos de vosotros hayáis llegado hasta aquí. Tenéis que ser muy cafeteros para estar aguantando esta turra, esta especie de ego trip por mi disco duro de 1 hora y media. Así que lo que voy a hacer, que es lo que me temía que iba a pasar, es que lo voy a dejar aquí, lo voy a dejar todo en la letra A, y si veo que este vídeo pues tiene muchos likes, que tiene bastantes visitas y que en vuestros comentarios veo que realmente estáis escuchando esto que os estoy diciendo ahora y que queréis más vídeos hablando de las siguientes películas de mi disco duro, pues me comprometo a hacer una segunda parte de las películas que empiezan por B y por C, que no son tantas como la A, y así sucesivamente. Si veo que tiene también éxito el segundo vídeo, pues haré un tercer vídeo. Entonces os voy a pedir una cosa, para que yo comprobar que esto es verdad y que tenéis interés en que queréis escuchar otra turra más, muy cafetera. Los que hayáis llegado hasta aquí, me gustaría que en los comentarios escribierais la siguiente palabra, simplemente esta palabra. Bueno, o que escribáis un comentario que os guste y luego añadáis esta palabra luego al final en mayúscula o como lo veáis. La palabra es calabrote, con B de Barcelona. Calabrote. Es un tipo de cabo, un tipo de cuerda. Si escribéis calabrote en los comentarios, yo voy a seguir hablando de películas. También, si sigo hablando de películas, descubriréis una de las películas donde la palabra calabrote es muy importante. Así que de momento no os voy a decir por qué os estoy obligando a escribir esta palabra tan rara, básicamente del lenguaje náutico, porque es un cable delgado de las embarcaciones, el calabrote. Pero bueno, lo dicho, si os gusta este vídeo, si queréis más turra, si queréis más heavy metal cinematográfico y más ego trip por mi disco duro, escribid en los comentarios de este vídeo la palabra calabrote y yo me comprometo a que haré más. Es más, lo voy a hacer desde ya. Si hay un mínimo de 10 calabrotes,
a partir de transcurrida, por ejemplo, una semana de la publicación de este vídeo, os prometo más vídeos. Si no los hay, que es lo que más me temo, que no voy a verlos, porque tampoco hay tantos suscriptores todavía en Baker Café. Si no los hay, pues yo aquí abandono, a no ser que me dé un poco el aire y descubra que, bueno, me apetece mucho hacerlo y me da igual las visitas y lo voy a hacer simplemente por hacerlo. Entonces voy a seguir. Pero en principio vamos a hacer este trato, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias. Ya me estoy hasta trabando de lo cansado que estoy. Repito, muchas gracias a todos vosotros por aguantar todo este rollo hasta aquí. Espero haberos dado algunas ideas de películas para ver en estos semiconfinamientos que estamos viviendo en época COVID-19. Y lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. Yo por mi parte me voy a dormir. Buenas noches.